Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. En el día de hoy, miércoles 28 del mes de mayo, tendremos un invitado de lujo. Tendremos con nosotros al doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y economista nuestro en el país, que está al día con los acontecimientos económicos tanto nacionales como a nivel mundial. Buenos días, doctor Antonio Siriaco. Buenos días, Monserrat. Monserrat, es un placer estar contigo aquí en Voz del Cambio. Yo creo que son espacios importantes que le permiten a una parte muy grande de la población dominicana estar al día en las principales noticias que acontecen en el país. Doctor Siriaco, voy a iniciar por lo que la mayoría de los dominicanos avisoran con relación a nuestra economía. Nuestra economía en América Latina es una de las que más crece continuamente en términos macroeconómicos, y eso le da cierta estabilidad para la inversión a, a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, ese crecimiento económico no es percibido por las grandes masas de ciudadanos que ven cómo la economía crece y sus ingresos menguan cada día. Mira, Monserrat, tú sabes que el crecimiento económico es una condición sine qua non para luego entonces tú establecer un proceso de redistribución del ingreso. Cuando una parte de la población en muchos casos se queja de que el crecimiento económico quizás no le llega, es porque generalmente las economías adolecen de elementos redistributivos. La República Dominicana ha venido avanzando durante las últimas décadas y, como tú has dicho, es el país que más ha crecido durante los últimos 60 años en América Latina y el Caribe. Nosotros hemos crecido a una tasa de crecimiento de un 5.2, mientras América Latina lo ha hecho de 3.2, 3.3. Y eso ha tenido sus frutos en términos de largo plazo, porque hoy quizás no es la sociedad que nosotros queremos, pero sí hemos avanzado en términos de que hoy en día la sociedad dominicana es una sociedad mucho más moderna y es una sociedad evidentemente donde muchos de los parámetros han venido convergiendo y cerrando brecha. Eso no significa que todavía hace falta un gran trecho. Sin embargo, cuando tú comparas la República Dominicana con el resto del mundo, tú te das cuenta que muchos de los problemas que nosotros tenemos aquí, en otros países la situación es eh, mucho más grande. Por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina es un país, una nación, evidentemente que incluso hasta premio Nobel tiene. Sin embargo, hoy en día la situación de los argentinos no se puede comparar con la situación que hay en la República Dominicana. Entonces, el mecanismo por excelencia para que la gente pueda sentir el crecimiento económico es el salario. Si en la medida que la economía crece y en esa medida el crecimiento económico no se reparte en términos de salario, porque así es que lo siente la gente. La gente puede decir, a manejar no sé, una cifra, pero de manera tangible, si ese crecimiento que anuncia el Banco Central no se refleja posteriormente en salario, entonces la gente no va a sentir el crecimiento económico. Por ejemplo, aquí se habla de incremento del salario mínimo, pero el incremento debe ser no del salario mínimo solamente, tiene que ser un incremento básicamente de un salario general, que no solamente eh, se beneficien sectores privados, sino también sector público. Aquí todavía hay una deuda de incremento de salario al sector público. Todavía tú encuentras personas aquí en el país que trabajan en el ayuntamiento que ganan menos de 10.000 pesos. Mientras el costo de la canasta básica en la República Dominicana es para lo más pobre de casi 27.000 pesos. Y el promedio estamos hablando de 46.000 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa brecha hay que cerrarla.
Y en ese sentido, los gobiernos tienen que establecer políticas públicas de mejora salarial. Mira, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas la próxima semana vamos a proponer una modificación al Código Laboral donde vamos a incorporar un artículo donde los salarios sean indexados todos los años sobre la base de la inflación del año anterior. Y eso ocurre en la gran mayoría de los países. Por ejemplo, tú vas a Europa y todos los años, sin que el gobierno o los sindicatos tengan que hacer algún tipo de huelga, hay un ajuste de salario sobre la base de la inflación. Si la inflación fue un 3, los salarios generales se ajustan un 3. Si fue un 4, un 4. ¿Por qué nosotros vamos a proponer eso? Bueno, porque entendemos nosotros que eso es beneficioso para la población y para también el sector privado y para las empresas. Porque, mira ahora se habla de un reajuste salarial al salario mínimo de un 20 y para el sector de las zonas francas de turismo un 30 o un 25. Pero una pequeña empresa que de repente tenga que pagar un 25 realmente le genera muchas situaciones embarazosas, que hay muchas pequeñas empresas que son entre 1 y 10 empleados. No es la gran capital, no es la gran empresa. Entonces, ¿qué ocurre? No es lo mismo si tú ajustas el salario todos los años un 3, que fue la inflación, un 4, que esperando 2 años un 25. Por lo tanto, el impacto es mucho menor y es mucho más conveniente para la economía y le quita a los gobiernos, le quita esa presión que va a tener. Entonces eso es un paso de avance, porque lo que nosotros estamos proponiendo es que el crecimiento de la economía sea compartido inmediatamente con la gente y que eso implique que cuando el gobernador del Banco Central anuncie un incremento de salario, un incremento del crecimiento de la economía, que creció un 5, que creció un 3 o un 4, y la inflación se mantiene en un 4, entonces eso que se refleje en los bolsillos de la gente. Esa es la única forma donde la gente puede percibir que los niveles de crecimiento son compartidos. Pero también hay otro elemento importante. Tiene que ver con los programas de apoyo y de subsidio de los gobiernos. Esos programas tienen que ir dirigidos a los grupos más vulnerables y eso hay que focalizarlo. No son programas generalizados. Tienen que ser programas que van dirigidos precisamente a una franja de la población dominicana que está en el primer quintil. Es decir, el primer quintil es el grupo más pobre que hay. Y sobre esa base entonces tú le das ayuda condicionada que vayan a la escuela los hijos de las familias más pobres, con que se vacunen, con otras situaciones, para que tú le dotes de capacidades a esos pobres, de tal manera que rompan el círculo vicioso de la pobreza y lo conviertan en un círculo virtuoso. Y de esa manera es la forma en que el crecimiento de la economía se hace inclusivo. Se hace inclusivo porque va sacando a la gente de la pobreza, se hace inclusivo porque mejora los niveles de salario de la gente, y entonces ahí tú vas a encontrar una gran parte de la población que te va a decir, mira, obviamente que el crecimiento económico yo lo siento, pero es lo que te digo, si no se dan esas condiciones, todavía tú vas a encontrar gente que se va a quejar y que va a decir que no siente el crecimiento de la economía. Usted habló de redistribución del ingreso, maestro, pero en el pacto social, dentro de la redistribución del ingreso, para que los sectores más afectados vean ese crecimiento económico, está la asistencia en salud, la educación, la recreación, todos los servicios, las carreteras, el arreglo de carretera, los caminos vecinales y todas esas cosas. Si
Eso es parte del pacto social y eso tiene que ver con el propio desarrollo económico de la nación. ¿Qué es lo que ha hecho falta en ese sentido? Mira, tú has dicho un elemento importante que es los servicios públicos. Los servicios públicos que generan bienes públicos son elementos importantes para que los gobiernos puedan mejorar las condiciones de vida de la población y eh, enfocar gran parte de los recursos a la educación y obviamente transformar la educación en una educación de calidad, enfocar los recursos en la salud, pero en una salud que se concentre en la atención primaria, que es sumamente importante, porque la atención primaria va a disminuir el gasto de bolsillo de la gente. La gente gasta mucho en la República Dominicana en salud, porque paga impuestos para que los hospitales se mantengan, paga impuestos para que de una forma u otra eh, le den un seguro. Pero también cuando va al médico, el médico le cobra una diferencia, que es un copago. Y ese copago significa un gasto de bolsillo. Entonces, el gobierno tiene que hacer esas inversiones en salud, en educación, pero tú has dicho algo muy importante, en infraestructura, en mejorar las carreteras, en mejorar los caminos vecinales para que los productores puedan traer sus productos del campo a la ciudad y mejorar el transporte público, que son servicios que verdaderamente mejoran el bolsillo de la gente. Ahora, ¿qué ocurre? Los gobiernos han tenido restricciones con respecto al financiamiento. Y una vez se habló de hacer una reforma fiscal como una forma de un pacto que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es eh, en este caso, una ley, la ley 1-12, que fue evacuada en el año 2012, planteaba tres grandes pactos, o plantea tres grandes pactos, porque es una ley hacia el 2030. Y planteó el pacto educativo, y eso se está aplicando, es decir, el 4% de la educación. Planteó el pacto eléctrico. El pacto eléctrico se firmó, pero se firmó incompleto y quedó pendiente el pacto fiscal. El pacto fiscal, que es el más importante de todo, que es aquel que iba a gestionar y a conseguir los recursos del Estado para financiar grandes proyectos. Sin embargo, eso no se ha hecho. Y no se ha hecho por la forma, básicamente, se propuso un pacto fiscal o una reforma fiscal que yo creo que tenía dificultades y tenía muchas falencias. Y eso abortó hasta el punto que el presidente de la República, en un discurso, sencillamente retiró ese, esa reforma fiscal. Entonces queda pendiente eso, queda pendiente ese gran pacto, que es aquel que va a permitir dotar al Estado Dominicano de los recursos importantes para aumentar la inversión pública. Porque uno de los problemas que ha habido en los últimos años es que la inversión pública ha sido baja. Y para que una economía pueda, como dijo el presidente de la República, de alcanzar una meta hacia el 2036, de duplicar el PIB per cápita, es decir, el ingreso de la persona, tú también tienes que crecer a un 6%. No estamos creciendo a un 6%. Y eso implica también que la inversión pública tiene que estar por encima del 4% y apenas está por el 2%. Por lo tanto, el Estado Dominicano carece de recursos eh, fuertes para hacer grandes inversiones. Yo creo que la gran mayoría de los gobiernos que han hecho es que han tomado el endeudamiento público como un mecanismo de financiar el Estado. Y eso no es bueno, porque eh, tú endeudarte, eso significa que tú estás comprometiendo gran parte del futuro de las generaciones futuras. Claro, cuando nosotros nos endeudamos, eso tiene que partir de una regla de que
parte de ese endeudamiento tiene que dedicarse a proyectos de inversión. Si no se dedica a proyectos de inversión, entonces es como que cada uno de nosotros está tomando prestado y no le está dando el uso correcto a ese endeudamiento. Entonces, en ese sentido, uno de los problemas que tiene hoy en día la economía dominicana es que muchos de los proyectos que están destinados a mejorar los servicios públicos están incluso muchos de ellos paralizados, que le hace falta recursos al Estado dominicano y que obviamente eso afecta a la población dominicana. Por ejemplo, los grandes proyectos de transporte de la República Dominicana están o paralizados o muchos de ellos están obviamente con una ejecución lenta. Y eso afecta a la población dominicana porque evidentemente cuando hablamos de un sistema de transporte o que hay una especie de ejecución lenta del monorriel de Santiago o de la línea del metro, la segunda línea del metro, aquí en los Alcarrizos, por los Alcarrizos. Entonces eso, de una forma u otra, genera situaciones de entaponamiento, de retrasos y claramente afecta a la población. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que esa falta de financiamiento afecta a metas importantes que se ha trazado el gobierno y obviamente hace que la población dominicana, como tú has dicho, en muchos casos no sienta que ha habido una especie de un crecimiento inclusivo, que de una forma u otra la gente pueda sentir los beneficios. Damos la bienvenida al bienvenido Charboy, periodista que nos acompaña desde su casa. Nos quedamos esperándolo acá en el estudio en el día de hoy. Saludos, Charboy. Buen día, buen día. Adelante, Charboy, si tienes que hacerle alguna pregunta o si no, nos vamos a una pausa y retornamos. Bueno, sí, vamos a darle la bienvenida al doctor Siriaco. ¿Cómo está? Bienvenido. Un saludo y vamos a la pausa, entonces cuando retornemos dialogamos con el doctor Siriaco. Vámonos a la pausa, Christopher. Gracias, bienvenido.